Capítulo 15. Todavía veo algunos maquillados de ayer. A las mujeres las veo maquilladas. No, sí, de por sí bien, ¿verdad? Es broma, pero es increíble ver a algunos que se dicen cristianos pidiendo y andando ahí en el relajo. Pero bueno, está bien. Capítulo 15, versículo 50. ¿Ya lo tiene? Listo. Hablando Pablo a los Corintios, ya en estos últimos capítulos de la primera carta de los Corintios, versículo 50 dice Pablo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51. He aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos. ¿A qué se refiere esto de dormir? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Se ha puesto a pensar un poquito en eso, hermanos, cuando sea ese día, si es que nos toca estar vivos? ¿Cómo será esa transformación? Versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y, ¿qué dice ahí? Ok, seremos transformados. En otra parte de la Biblia dice que los muertos, ¿quiénes? En Cristo. Ahorita están adornando y están haciendo muchas cosas, ¿no? De hecho, pues la mayoría de nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Lo que yo, no sé, hermano, si usted se ha puesto a pensar, si alguien que ya murió en Cristo, ¿dónde va a subir? Si en la tumba donde murió, no sé si se han puesto a pensar esa parte. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Pero no sé, yo me he puesto a pensar, digo, ¿de dónde saldrá? ¿De la tumba? ¿De donde murió? ¿De donde nació? No sé, es un misterio exactamente. Pero dice el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 55. Podemos decir también esto, hermanos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si bien, hermanos, nos duele la muerte de un familiar, pero tenemos una esperanza. Amén. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es, ¿por qué? Porque tenemos una esperanza eterna. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a comenzar esta reunión. El mundo, bueno, México, no sé si en otras partes del mundo están dándole culto, o como le llamen, a los muertos, pero nosotros le damos culto al que está vivo, a Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a poner en las manos de Dios este día, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra. Y ahorita vamos a empezar con la alabanza, así es que con sus palmas, con sus manos, con todo lo que es, hermanos, porque no estamos glorificando a Jesucristo muerto, estamos glorificando a un Jesucristo vivo que venció la muerte. Así es que, Señor, te damos gracias en esta mañana. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te doy gracias por mi vida, Señor, te doy gracias, Señor, porque tú nos permites y nos das ese aliento de vida, Señor, que algún día regresará a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por este día y te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea para exaltar el nombre de Cristo. Comenzaremos a alabar su nombre, de igual manera será predicada su palabra, Señor. Que todo lo que hagamos en este día sea para la gloria y honra de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar, vamos a cantar alegres a nuestro Dios todos juntos. Este es el único propósito por el que estamos aquí, Él es el único motivo al cual nosotros debemos de enfocarnos, de siempre dar gloria y honra a su nombre, amén. Así es que vamos a hacerlo alegres con todo nuestro ser, como nos dijo Marco, con nuestras palmas, con nuestros cantos, y todo lo que hagamos sea para Él, amén.
escondía de ti, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló, tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Mientras muchos allá afuera celebran la muerte, nosotros estamos confiando y esperando su regreso. Y esperando aquel día en que le veamos cara a cara y ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, porque Él será nuestra plenitud. Vamos a cantar de esto y mientras esperamos ese glorioso día, cantemos de nuestro Salvador. Amén. Se volvió, su corona él dejó, soberano rey, sobre esa cruz, su vida sin defecto derramó.
su castigo nuestra paz, y con su sangre compró nuestra libertad. Levantado hacia el trono de mayor gloria y honor, el cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único Rey. Levantado hacia el trono de mayor gloria y honor, el cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único Rey. Amén. Nada malo había en él, fue quien nos justificó. Traspasado fue por nuestra rebelión. Él sufrió en nuestro lugar, su castigo nuestra paz, y con su sangre, una vez más, nada malo había en él. Nada malo, fue quien nos justificó. Traspasado fue por nuestra rebelión. Él sufrió en nuestro lugar, su castigo nuestra paz, con su sangre compró nuestra libertad. Levantado hacia el trono de mayor gloria y honor, el cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único Rey. Levantado hacia el trono, el cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro. Nuestro Salvador. Demos de gloria. Tú eres digno, tú eres digno, el Salvador, el Rey de toda la creación, eres tú, Jesús. Te adoramos, oh Dios, te adoramos, bendito Dios, bendito Cordero, por haber limpiado nuestras almas, por habernos rescatado de la muerte, por habernos dado libertad, Señor. No tenemos con qué pagarte, Jesús. El precio, oh Dios, de nuestra libertad, tú lo pagaste, Señor, con la sangre preciosa del Cordero. A ti bendecimos, oh Dios, y nos reunimos con el único propósito de bendecir tu nombre, de glorificarte a ti, de escuchar tu voz, Señor, de prepararnos para recibirte en aquel día glorioso como una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, preparada para ti. Queremos darte a ti la gloria y cantarte y glorificarte en todo momento. Vamos a cantar, la iglesia, con todo nuestro ser.
es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey. Exáltale a él y cántale. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey. Una vez más con todo tu ser. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey. Digno es el Rey. Una vez más, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tú eres digno, Jesús. Te glorificamos a ti, oh Dios. Te bendecimos a ti, oh Dios. Porque ¿quién más puede hacer las obras como las haces tú, Señor? ¿Quién más puede hacer, oh Dios, lo que tú has hecho hasta hoy y aún lo que harás? Señor, nuestra esperanza está en ti. Nuestra esperanza está en la sangre de aquel que no tenía maldad, no hubo maldad, de aquel que es el Cordero que quita el pecado del mundo. Te adoramos, oh Dios, y queremos bendecirte a ti y recordar aquel precioso sacrificio. Porque tal vez, Señor, la única muerte que podríamos celebrar nosotros como hijos tuyos sería la del Hijo de Dios, que aunque era una aparente victoria del reino de las tinieblas, pero nuestra mayor celebración y nuestra esperanza está puesta en la resurrección del Hijo de Dios. Por eso cuando recordamos aquella cruz, aquella muerte vergonzosa que sufrió el Hijo de Dios, nos recuerda que por esa muerte podemos vivir y tener esperanza eterna. A ti la gloria y la honra, Jesús, por siempre y para siempre.
por vano y falaz, y mi orgullo no tiene lugar. Mira sus manos, su frente y sus pies. Qué extraña mezcla de amor y dolor. Cuando el amor significa morir, borrarnos vida, el himno a tu fe. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que puedo vivir. Gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Porque podría pagarte, Señor, la vida misma, jamás bastará para pagar tan inmenso amor. Mas hoy te entrego todo lo que soy. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre. Nos reunimos a bendecir. Te adoramos, Señor. Cantamos gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, me enseña que por su morir puedo vivir. Oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Oh gloriosa cruz, cántale. Oh, me enseña que por su morir puedo vivir.
Oh, gloriosa cruz. Oh, nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Te adoramos, oh Dios, nuestro Salvador, el que nos ha comprado con su sangre. Te adoramos, oh Dios. Terminamos este tiempo recordando este versículo que leímos al iniciar, que dice 1 Corintios 15:57: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos la victoria sobre la muerte y tenemos una esperanza eterna. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Terminemos diciendo: oh, gloriosa cruz. Oh, gloriosa cruz. Oh, gloriosa cruz. Me enseña que por su morir puedo vivir. Oh, gloriosa cruz. Oh, gloriosa cruz. Nos reunimos hoy a bendecir tu nombre, oh Rey. Amén. Toda la gloria a ti, Señor. Recíbela. Tu iglesia te canta, tu iglesia quiere escucharte a ti, Señor. Aquí estamos, oh Dios, reunidos para glorificar tu nombre, para reconocer que solamente es por ti que estamos aquí, porque has tenido misericordia una vez más de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Sean bienvenidos, hermanos, a los que se fueron sumando en esta reunión. Sean bienvenidos. Y bueno, leímos esa parte de 1 Corintios, pero recuerden que Pablo también decía en Filipenses que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. De hecho, hace como un mes, no sé cuánto tiempo fue, subí una pequeña foto y un texto que decía que lo único que la muerte le puede hacer a un hijo de Dios es entregarlo a Cristo. Y les he dicho, no sé si se lo dije en la noche, no me recuerdo. ¿Se acuerdan cómo termina la película el libro del progreso del peregrino? ¿Dónde termina el camino de Cristian Peregrino? En la película muestra una como cascada, y cuando él llega ahí, ya todos la vieron, ¿verdad? Si no, se las spoilers, véanla, ya las volvimos a mandar. Está una cascada y él no sabía realmente qué es lo que era, y cuando tomó conciencia, eso representaba la muerte. Ese era el fin de su camino, de su peregrinar. Y al principio como que sí tuvo un poco de reticencia, pero después dijo, es que es necesario. Y nosotros, hermanos, vamos a llegar a ese momento, pero tenemos esperanza, porque para nosotros también el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Repito, ya sea un familiar o ya en la carne, o ya sea un familiar de ustedes, hermanos, o si me toca a mí morir, yo creo que sí les voy a doler, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí les voy a doler. Nos dolemos unos con otros, lloramos unos con otros y reímos unos con otros, pero recordando, hermanos, sí vamos a llorar, pero como dice alguien, nos veremos allá en el cielo a las 3 de la tarde bajo el
el árbol de la vida. Obviamente no hay tiempo, ¿verdad? Pero es un decir. Así es que, hermanos, nuestra ganancia ya está, es Cristo. Amén. Y quiero terminar con esto que dice 1 Corintios 15, 58, dice: así que, hermanos míos, amados, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. A lo mejor el día de hoy usted viene medio deprimido, con la pila baja. Si me ven así, no es porque me vestí de zombie, es que hubo una fiesta cerca de ahí de mi casa y hasta las 5 de la mañana y vengo todo así. Pero puede que vengamos tristes, exactamente, porque a lo mejor nos acordamos de nuestros familiares, lo que sea. Pero nosotros, vuelvo a repetir y quédese con esto, tenemos una esperanza. Firmes, constantes, creciendo en el Señor. Amén. Bueno, vamos a preparar nuestras ofrendas. Y bueno, aparte de todo esto, sí se enteraron que se celebró la Reforma Protestante, ¿verdad? 31 de octubre. Creo que no dimensionamos, hermanos, lo que realmente trajo la Reforma Protestante. No solamente en el nivel de nosotros como cristianos, sino en un nivel cultural. Trajo una revolución esa reforma, hermanos. A nivel cultural trajo algo muy, muy bueno, pero también trajo algo muy malo. ¿Saben por qué trajo algo muy malo? Se destapó la caja de Pandora. ¿Quién tenía el poder absoluto en ese entonces? La Iglesia Católica. Y si no obedecías, ¿qué hacían? Mínimo, pues nada más te quemaban, nada más te mataba la Iglesia Católica. ¿Qué trajo la Reforma Protestante? Libertad de pensamiento de alguna manera, pero ahí viene lo malo. ¿Se han dado cuenta de dónde vienen muchas de las ideologías o en qué año se dieron muchos de esos ateos famosos? Después de la Reforma. ¿Por qué? Porque ahora ahí sí había libertad, porque ya no te podían matar. Por eso digo que trajo algo muy bueno, pero también a la vez trajo muy malo. Pero los protestantes nos hemos hecho cargo de eso. Es un poco de explicarlo. Trajo algo muy bueno, sí, pero también trajo algo muy malo, porque toda la ideología ateísta, todo ese tipo de cosas, fueron después de la Reforma. Pero los protestantes, ¿quiénes son los que dan más? O bueno, tenemos que dar apología contra los ateos. Pero bueno, gracias a Dios que por Martín Lutero y por todos los reformadores y por todos aquellos pre-reformadores que fueron quemados por traducir la Biblia, para que usted y yo tengamos la Biblia. Amén. Vamos a orar por nuestras ofrendas y seguir con esto de nuestra reunión el día de hoy. Señor, te damos gracias por este día, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas, Señor, que han puesto a su corazón el venir, ya sea en la noche también, Señor. Y igual a mis hermanos que a lo mejor están en una duda, en alguna situación difícil, Señor, dales fortaleza, dales de nuevo, Señor. Que tú estés siempre con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y lo que hemos leído, Señor, que estemos firmes y constantes, trabajando en tu obra, Señor, sabiendo que no es en vano, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser antorchas encendidas en medio de las tinieblas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y que Cristo siempre sea exaltado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden pasar, hermanos. Y seguimos dando paso para seguir con el Salmo 119. Buenos días. ¿Se acuerdan hasta dónde vamos? También les recuerdo a las mujeres, este viernes en la casa de todos ustedes a las 6:30 de la tarde. Las espero. El propósito de hacerlo ahorita en la noche es para las que no pueden en la mañana, puedan asistir el viernes. Ok, pues vamos a
a leer Salmo 119 del 57 hasta el 88. Vamos a leer. Dice: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has hecho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el orden al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus testimonios son verdad. Sin causa me persiguen y ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Y pues así dejamos el lugar a la palabra del Señor. Vamos a permitir que los pequeñitos puedan salir a su enseñanza el día de hoy. Hoy hasta Jesly vino a la reunión. Como bien mencionaban, nosotros los cristianos celebramos la vida, no la muerte. Celebramos la obra de Jesucristo que venció a la muerte precisamente, y no solamente Él murió por nosotros, sino Él resucitó. Y por eso es por lo que Él tiene el dominio sobre la muerte. ¿Qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor. Ha sido un tiempo, Señor, edificante, en el que hemos podido cantarte a ti, Señor, hemos podido alegrarnos en ti, recordar la obra que ha hecho nuestro Señor y Salvador en la cruz del Calvario, en esa cruz donde derramó su sangre por nosotros. Señor, al meditar, Señor, tanta gracia, tanta bondad, tanta misericordia, Señor, se quebranta nuestro corazón. Y te agradecemos profundamente, Señor, que ninguno de nosotros seamos menospreciadores de ese sacrificio, Señor, sino que estemos llenos de gratitud, Señor, llenos de alegría, Señor, porque no merecíamos tanto amor, Señor, pero tú quisiste demostrarnos tu amor al entregar a tu Hijo. Padre, y también, oh Dios, en esta mañana,
Oh Dios, rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre, nos llene en este momento. Llénanos, oh Dios, para poder entender tu palabra. Dice tu palabra que cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, se levantó a hablar tu palabra. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo en este momento, Señor. Que tu palabra nos ministre, Señor. Que nada nos distraiga, Señor. Que nada quite nuestra atención de Cristo y de su palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Vaya buscando conmigo Juan capítulo 7. Versículos, vamos a leer del 14 al 24. Y a partir de este capítulo 7 vamos a ver cómo la hostilidad hacia Jesús va a crecer más y más, al punto de que los líderes judíos, los líderes religiosos, quisieron y pretendieron matar a Jesús hasta que lo lograron. Pero Juan capítulo 7, versículo 14 dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Y precisamente la enseñanza del día de hoy le puse así: un juicio justo. ¿Qué es lo que nos narra? ¿Dónde nos ubica esto que nos está narrando el Evangelio de Juan? Bueno, dice en el versículo 14 que a la mitad de la fiesta, pero ¿a qué fiesta se refiere? Si usted recuerda, al inicio de este capítulo 7 lo ubica a qué fiesta judía se refiere. La fiesta de los tabernáculos, precisamente. Esa fiesta duraba alrededor de 7 días. Eso es lo que se instituyó desde el libro de Deuteronomio. Y entonces quiere decir que Jesús, probablemente al cuarto día es cuando de la celebración de esta fiesta, es cuando él aparece en escena y dice, lo ubica en el templo. Dice que subió al templo y ahí, ¿qué era lo que hacía? Estaba enseñando. Él estaba enseñando. Ahora, esa enseñanza, y bueno, si nosotros tan solo pudiéramos meditar, ¿cree usted que haya sido algo impresionante escuchar las enseñanzas de Jesús? Sí, seguramente, ¿verdad? Hay algunos predicadores que dicen: híjole, por más que le pongo atención, como que me duerme ese predicador, ¿verdad? Hay algunos que de nosotros decimos: bueno, a mí el estilo de tal predicador no me agrada por esto. Incluso aquí, dentro de los que predicamos, algunos hasta podemos decir: híjole, fulanito me agrada más que este otro, ¿no? Pero escuchar a Jesús ha de haber sido impresionante. O sea, el verbo explicando la palabra ha de haber sido extraordinario. De hecho, en una ocasión dice la palabra de Dios de que Jesús, él dice, miren, le dice a sus discípulos: ya la gente ha estado con nosotros 3 días y no ha comido, y tenía una preocupación porque la gente no había comido. Yo digo, 3 días escuchando directamente de Jesús la enseñanza. Tú dices: wow, eso ha de haber sido impresionante. Pero la enseñanza de Jesús que estaba dando aquí en esta fiesta de los tabernáculos, ahí en el templo, hacía que la gente se maravillara.
Vea el versículo 15 y dice, y se maravillaban los judíos. ¿Y por qué se maravillaban? Dice el texto, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y ha de haber sido un mensaje, o sea, no lleno de elocuencia en cuanto sino en realidad su mensaje atrapaba y cautivaba a los que lo escuchaban. Y se preguntaban los judíos, ¿cómo? O sea, sin haber estudiado, nosotros no sabemos que haya estudiado a los pies de un rabino. Y era muy común que en ese entonces, pues obviamente había rabinos. Ajá. Y entonces algunos de ellos dicen, pues nosotros no, o sea, lo único que sabemos es que es el hijo de José, es el hijo del carpintero. Ajá. Y eso les causó que ellos aparentemente se maravillaran, y ponga atención a este término, aparentemente se maravillaban, porque se sorprendían cómo es de que sin haber estudiado formalmente en una escuela rabínica, pero él conocía perfectamente las escrituras y las interpretaba de una manera correcta. De hecho, cuando nosotros meditamos, por ejemplo, tal vez el sermón más famoso de Jesús es el Sermón del Monte, el cual lo vemos de Mateo capítulo 5 al 7. La enseñanza de Jesús ha de haber sido extraordinaria y muy probablemente enseñó más cosas, pero los evangelistas solamente pusieron eso. Y si nosotros tan solo quisiéramos estudiar ese sermón, nos podríamos llevar, híjole, muchísimo tiempo, sacar todo el jugo. De hecho, la iglesia del primer siglo, se cree que ellos básicamente enseñaban el Sermón del Monte, las palabras de Jesús del Sermón del Monte. Y el impacto era, o sea, ya lo conocemos y viene en el libro de Hechos. Pero la gente entonces distinguía que había una diferencia notable entre la enseñanza de Jesús y, por ejemplo, los fariseos. De hecho, en otro pasaje de la Biblia, él está diciendo, es que él enseña como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Ajá. Entonces, la gente sí percibía esa enseñanza, la diferencia era notable. Pero sobre todo porque, ¿qué es lo que les dijo Jesús a los judíos? Todo lo que les digan los fariseos, háganlo, pero no hagan de acuerdo a sus obras. ¿Por qué? Porque en realidad los fariseos enseñaban algo correcto, pero no vivían de acuerdo a esa enseñanza. Y en eso radica una diferencia notable. Entonces, estos judíos que estaban escuchando a Jesús estaban maravillando y dice, no ha estudiado, no fue con tal rabino y sin embargo conoce las escrituras, las explica muy bien, les da un enfoque correcto. Ahora, Jesús estaba frente a judíos. Los judíos se cree que a los 12 años ellos ya sabían perfectamente la ley de Moisés. O sea, no eran ignorantes. Pero Jesús a la hora de que estaba ahí en el templo les estaba enseñando. Y de hecho, si ustedes se acuerdan, desde el pasaje en el que él está de niño, que se les pierde a sus papás, que es otra cosa que uno no se explica, como que cuántos días pasaron hasta que los papás se dan cuenta, y mi chamaco, y se regresan, ¿no? Se regresan a buscar a Jesús. ¿Y dónde lo encuentran? En el templo. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Enseñando. Y estaba dialogando con grandes rabinos. Y Jesús obviamente crecía cada vez más en cuanto a los hombres y en cuanto a Dios. Pero nosotros no podemos pensar que ese conocimiento extraordinario y ese entendimiento extraordinario de las Escrituras nada más era porque era el verbo hecho carne. No, sino que en su lado humano, obviamente, él se dedicaba a estudiar las Escrituras. De hecho, vemos el pasaje, por ejemplo, de Lucas 4, donde dice que él busca lo que hoy conocemos como Isaías 61, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y les lee eso.
cierra el libro y dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de sus ojos. ¿Por qué sabía? Porque él humanamente estudiaba las Escrituras. Ahora, nosotros vemos un poco más adelante, o sea, causa maravilla la enseñanza de Jesús y los discípulos aprendieron muy bien. ¿Por qué? A ellos les pasó algo similar. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 13. Porque sin duda que cuando tú escuchas a alguien que es muy bueno para algo, si tú convives con alguien que es muy bueno, eso tarde o temprano se te va a pegar. Ajá. 4:13. Dice, Pedro y Juan están ante el concilio. ¿Sí recuerdan ustedes por qué están ante el concilio? Hechos 3 nos los cuenta, porque habían sanado a una persona y a muchos religiosos no les había gustado, entonces los llevan ante el concilio y ellos aprovechan para hablar de Jesús. De hecho, el versículo 12 es uno de los más famosos, digámoslo así, más conocidos, en el cual están hablando ellos, y dice, en él, en ningún otro hay salvación, refiriéndose a Jesús. Pero el versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro, o sea, la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres, ¿qué? Sin letras, pero además del vulgo. Dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. A lo mejor algunos de ellos que estaban viendo a Pedro y a Juan, ellos decían, es que estuvieron con Jesús, porque Jesús también así enseñaba. Entonces, vemos esto y regresemos allá a Juan 7, porque aparentemente las personas, los judíos, escuchan a Jesús, se maravillan porque dicen, no tiene una preparación académica formal, pero conoce las Escrituras. Ellos empezaban a juzgar la situación o lo que estaba enseñando Jesús de una manera incorrecta. ¿Por qué? Incluso hay muchas personas que juzgan la situación o juzgan a personas de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque hay personas que descalifican a otras por no tener estudios formales. Te dicen, ese ni estudio, ¿qué me va a enseñar? No, pues te puede enseñar mucho. Hay personas, y yo creo que todos hemos conocido a personas de mayor edad que nosotros, que tú te sientas con ellos, te dan una cátedra de cualquier cosa que ellos, y les preguntas, ¿y estudió? No, yo no. La práctica me hizo. Y sin duda que nosotros no podemos tomar a la ligera el hecho de juzgar a personas que tal vez no tengan alguna carrera universitaria, porque algunos pueden ostentar un título universitario y tú dices, Padre de la gloria, o sea, ¿en dónde estudió? ¿En qué escuela Patito estudió? Ahora, un seminario bíblico, y hablando de nuestros días y en nuestro entorno, un seminario bíblico siempre será bueno. O sea, de hecho, si alguien sirve a Dios, si alguien es predicador, es bueno que se prepare un seminario bíblico. Y eso obviamente le va a ayudar. Hubo un tiempo, yo recuerdo que teníamos, porque yo me incluyo, desafortunadamente, teníamos fobia a los seminarios bíblicos, porque algunos de nosotros decíamos, es que estoy ungido. Y nosotros confundíamos eso y nosotros nos perdíamos en el espacio. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, es que lo que cuenta es la unción. Pero lo que pasa es que la unción no es sustituto del estudio. Pero muchas veces hay personas que dicen, no, acuérdate que la letra mata, pero el espíritu vivifica, malinterpretando esa parte de la escritura. Entonces siempre un seminario bíblico será bueno. Pero la verdad es de que hoy hay muchos recursos para que si alguien realmente quiere servir a Dios, quiere predicar la palabra de Dios, quiere hablar correctamente de la palabra de Dios, hoy hay manera de poder estudiar por su cuenta y ser alguien preparado.
hace unos días en cuestión del trabajo. Donde estaba yo trabajando, vi pues algunas imperfecciones en la losa. De hecho se veían las varillas y por lo mismo una parte del plafón ya estaba cuarteado. Y le dije a la persona que me contrató, le digo, ¿sabes qué? Sería bueno, yo no iba a trabajar ahí y tampoco eché esa losa, ¿verdad? O sea, también lo aclaro. Pero le digo, ¿sabes qué? Sería bueno que eso lo tiraras porque corre un riesgo de que si están aquí niños, de pronto es peligroso. Entonces ya finalmente lo quitaron y pues ese plafón solamente ocultaba el daño que en realidad tenía esa losa. La quitaron y cuando se expuso más esas... Yo he procurado, y ustedes saben el oficio al cual yo me he dedicado en los últimos años, me he propuesto aprender. Entonces yo sigo a arquitectos, a ingenieros que me enseñan acerca precisamente sobre todo de cuestiones estructurales. Entonces he tratado de informarme, de leer, de documentarme y empiezo a ver y recuerdo algo que decían, si una varilla está oxidada no tienes problema, pero si está corroída, ahí es el problema. Y yo me acordé al momento y empecé a ver, dije, no, esto no va a durar. Y entonces, para no hacerles el cuento largo, finalmente le dije a quien me contrató, ¿sabes qué? Sería bueno, yo no soy ingeniero estructurista, pero sería bueno que contrataras a alguien profesional que conoce todo esto para que venga y valore esto, porque para mí que existe un riesgo. Y finalmente, después de un tiempo, y bueno, tenían planes de construir arriba de eso. Y esta semana le dije, ¿sabes qué? Te voy a traer una persona que ha estudiado, que es ingeniero y pues que te haga un dictamen. Y lo llevé esta semana y estuvimos revisando todo y le digo al ingeniero, pues dile cuál es tu dictamen. Dice, no, esto ya no sirve, esto hay que tirarlo. El riesgo es mayor, se califica esto como ya no habitable. Yo por dentro, o sea, créanme que no estaba yo, o sea, no porque haya yo dado, o sea, un dictamen correcto. Yo sin haber estudiado, pero tratándome de documentar. Pero muchos de nosotros de pronto menospreciamos a alguien que no ha tenido estudios formales. Aquí a Jesús lo estaban de algún modo juzgando de una manera incorrecta. O sea, desde aquí es donde nosotros empezamos a ver cómo es de que la gente empezaba a juzgar y a considerar lo que enseñaba Jesús, pero desde el punto de vista que no estudiado. Ahora, los judíos hacen una pregunta, porque dice ese versículo 14, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? O sea, los judíos habían preguntado y Jesús les da una respuesta clara. ¿Por qué? Porque vean el versículo siguiente, el versículo 16. Esa es la respuesta que Jesús les da a ese cuestionamiento de los judíos. Jesús les responde en el versículo 16, mi doctrina no es mía, o sea, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, yo lo único que estoy haciendo es hablar algo que no es mío, sino de aquel que me envió. Eso quería decir, en realidad, o sea, Jesús, en otras palabras, les pudo haber dicho, ¿saben qué? Mi enseñanza no está originada en una escuela de hombres, sino que esa enseñanza viene directamente del cielo. Y cuando yo encuentro este tipo de respuestas o este argumento de Jesús, yo pienso en nosotros los predicadores. ¿Por qué? Porque de aquí, de partes de esto, nosotros los predicadores debemos estar conscientes que no es nuestro mensaje. No es un mensaje propio. Es un mensaje del cielo. Es un mensaje que Dios espera que nosotros lo entreguemos sin distorsionarlo, sin hacerlo más light, sin hacerlo ligerito, sin hacerlo para que nadie se ofenda y todos vengan, ¿no? Debemos de dar el mensaje del cielo
tal y como fue dado. Jesús le estaba diciendo a los judíos, no, o sea, ¿saben qué? Lo que pasa es que esa enseñanza no es mía, es de aquel que me envió. Y todos sabemos quién envió a Jesús, ¿no? El Padre. Los predicadores solamente somos heraldos. Somos enviados a dar un mensaje de parte de Dios. Ese mensaje no es nuestro. Por lo tanto, no puedo alterarlo, no puedo rebajarlo. No. Pero la habilidad de Jesús al predicar, a enseñar, no implicaba, como mencionaba yo hace un momento, no implicaba que simplemente porque Él era Dios y sabía todas las cosas. No, humanamente Él tenía que realmente leer las Escrituras. Y no es la única ocasión en la que Jesús dijo que su enseñanza no provenía de Él. Vaya un poquito más adelante, Juan capítulo 12, versículo 49. Fíjense, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y todavía encontramos otra parte en la que Jesús habla algo similar. No es mi mensaje, es el mensaje de aquel que me envió. Encontramos a hombres como por ejemplo Pablo. ¿Quién fue su maestro de Pablo? Un hombre llamado Gamaliel. Dice que Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel. Los discípulos de Jesús aprendían directamente de Jesús, pero Jesús directamente del Padre. Notamos esa diferencia. Ahora, la enseñanza del Señor tenía tanto peso. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera ido a una escuela rabínica, probablemente hubiera defendido o hubiera apoyado su enseñanza en maestros conocidos, en maestros que los judíos conocían. Pero cuando Jesús les dice, la enseñanza que yo les doy no es mía, sino es de aquel que me envió, Él estaba en realidad apoyando sus enseñanzas en lo que decían las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Y de ahí que realmente tenía un valor y un peso cada enseñanza que Jesús les daba a las personas. Pero encontramos el versículo 17 donde dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. En realidad, ¿qué era lo que estaba diciendo Jesús? Se requiere conocimiento y discernimiento para determinar que los dichos de Jesús realmente provenían del cielo. Y no eran ideas humanas meramente. Y tú y yo no podemos juzgar una situación o distinguir o discernir una situación si no tienes un conocimiento mejor de eso. Tú no puedes distinguir realmente una situación si no tienes un conocimiento más amplio. Notemos algo que Jesús mismo con esas palabras estaba permitiendo que en realidad las enseñanzas que Él estaba dando fueran puestas en escrutinio bíblico. O sea, prácticamente cuando Jesús les está diciendo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿A quién les estaba enseñando Jesús, invitando Jesús a la gente? Juzguen mis enseñanzas, juzguen lo que yo les estoy diciendo. Y van a poder realmente, si tienen un suficiente entendimiento, si tienen un suficiente conocimiento, van a poder discernir si yo estoy hablando por mi propia cuenta o en realidad les estoy enseñando la voluntad del Padre. La verdad, hermanos, hay personas, hay creyentes que no saben distinguir si una enseñanza es verdadera y realmente proviene de Dios. Pero ¿sabe por qué? Hay muchos creyentes que, como lo he mencionado muchas veces, se comen todo lo que les dicen porque no tienen un conocimiento amplio de la palabra de Dios.
A todo, hay muchas cosas que hoy se hablan desde los púlpitos que mucha gente dice amén cuando no tiene un fundamento bíblico. Pero ¿sabe por qué la gente de pronto dice amén? Porque no tienen discernimiento, porque no tienen un conocimiento amplio de las Escrituras. Y entonces a cualquier cosa, incluso como decía un predicador hace muchos años, a cualquier herejía, hoy los creyentes les dicen amén. Pero Jesús está enseñándole a la gente, ustedes pueden juzgar lo que yo estoy diciendo. Y ustedes se van a dar cuenta. Por eso es por lo que dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo estoy hablando por mi propia cuenta. O sea, realmente se requiere discernimiento para saber la voluntad de Dios. Y eso también nos da un entendimiento que un verdadero creyente se esfuerza no solo por conocer, sino por hacer la voluntad de Dios. Yo aquí hago una pregunta, porque quiero volver a decir esto. Un verdadero creyente no solo se esfuerza por conocer la voluntad de Dios, sino por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente por lo que sabemos de la Biblia, conocemos la voluntad de Dios? Muchos de nosotros. Leemos la Biblia y nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Pero la pregunta es si hacemos la voluntad de Dios. Porque una cosa es conocer y otra cosa es hacer. Porque el verdadero creyente se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Y cabe una pregunta, ¿sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas o solo andamos tomando decisiones propias fuera de la voluntad de Dios? O sea, por un lado está el conocimiento de la voluntad de Dios y por otro lado está que realmente quiero hacer la voluntad de Dios. Porque la verdad hay muchos de nosotros que solo hacemos nuestra propia voluntad. Conocemos la voluntad de Dios, pero la hacemos a un lado y decimos, sigo tomando mis propias decisiones, muy aparte de la voluntad de Dios. Y vemos el ejemplo de Jesús, por ejemplo. ¿Qué es lo que oró en Getsemaní Jesús? Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque aquel que conoce la voluntad de Dios y realmente quiere obedecerlo, o sea, se va a esforzar por hacer esa voluntad. Por eso Jesús estaba diciendo que no se haga mi voluntad. Hermanos, no vivamos para complacernos a nosotros mismos. Hay muchos de nosotros que la verdad es que vivimos para complacernos a nosotros mismos. Pero debemos de recordar que en realidad si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos hemos hecho esclavos de Cristo. Un esclavo no tiene voluntad propia. No dice, ay, hoy sí trabajo. No, el amo, el dueño le dice, ¿sabes qué? Tú vas a cumplir y vas a hacer esto. Te sientas mal, te sientas bien, lo sientas, te nazca o no, lo tienes que hacer. Recordemos, somos esclavos de Cristo. Somos esclavos por amor. ¿Cuántos creyentes viven o vivimos sin hacer la voluntad de Dios? Y ellos no han entendido que en realidad, o mejor dicho, no tienen a Cristo como Señor. Hay mucha gente que solamente quiere ver a Cristo como Salvador, pero no lo quiere ver como su Señor. Y realmente solo aquel que anhela en su corazón hacer la voluntad de Dios, realmente lo tiene como Señor. A la hora que alguien debe ejercer discernimiento, en realidad nosotros debemos de entender, y porque Jesús les está diciendo esto, en realidad les está diciendo, ustedes tienen que aprender a juzgar las situaciones, pero con un justo juicio. De hecho, ese es el último versículo de este pasaje. Ahora, a veces nosotros decimos, sobre todo por versículos como por ejemplo Mateo capítulo 7, donde dice, no juzguen y no serán juzgados. Y entonces todo el mundo dice, entonces no tengo que juzgar nada. Pero ¿saben qué, hermanos? No necesariamente juzgar es malo. Y hay una enseñanza bíblica en todo esto.
A muchos no les agrada ese término de juzgar. Pero la verdad es que la Biblia nos enseña, por ejemplo, Pablo le escribe a los tesalonicenses, en primera a los tesalonicenses 5:21, examínenlo todo y retengan lo bueno. O sea, ¿cómo voy a examinarlo? ¿Con qué voy a examinar? ¿Cuál es mi parámetro para examinar todo? Incluso vemos un poquito antes que escribe esto Pablo, dice, juzguen las profecías. No siempre el juzgar es malo. Muchas cosas el Señor nos manda a juzgar, a examinar. Examinar significa poner a prueba. Pon a prueba. Ajá. Yo no creo que alguien en su sano juicio y con un entendimiento claro acerca de esto, que de pronto tú vas al banco y te dan tu aguinaldo, ya que viene el aguinaldo, con puro billete falso. Y tú dices, pues, no, es que no tengo que juzgar nada. O sea, si es falso, no importa. No, es que es grave, ¿sí o no? Es que una enseñanza falsa también es grave. Por eso tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Uh-huh. Ahora, Juan, incluso el apóstol Juan escribe que no debemos creer a todo aquel que se levante y diga que habla en nombre del Señor, sino que debemos que probar los espíritus. ¿Y qué estamos haciendo? Ejerciendo un juicio, ejerciendo un discernimiento. Y entonces, este pasaje también de Juan 7 nos instruye a ejercer discernimiento, que no es otra cosa más que distinguir si es algo verdadero o falso. Uh-huh. Pero el versículo 18, vayamos al versículo 18 de ahí de Juan 7, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y este versículo 18 nos da una dirección de cómo saber si una enseñanza proclama la voluntad y la gloria de Dios, porque aquel que solamente proclama sus propias ideas está promoviendo su gloria misma. Y la verdad es de que hoy hay muchos queriendo promover su gloria misma y no promover la gloria de Cristo. Uh-huh. No promover la gloria de Cristo. Hablan por cuenta propia, pero no buscan la gloria de Cristo. Pero el que busca la gloria de Dios, habla el mensaje de Dios. Y obviamente Jesús es nuestro mejor ejemplo. Y ese es un indicador de aquel que se puede parar en algún lado y dar una enseñanza y que está buscando la gloria de Jesús. En realidad, ese es un indicador de que ese hombre, ese predicador, es alguien que es justo, en el cual no hay injusticia, que se esfuerza por vivir de una manera recta. Pero avancemos un poquito más. Porque aquí Jesús, el versículo 19, les va a hacer una pregunta que los va a confrontar a los judíos. Si ustedes han notado, de pronto Jesús en los evangelios les hace preguntas, pero para confrontarlos, para que ellos como que ubiquen, para que reaccionen. Porque vean el versículo 19. ¿No les dio Moisés la ley? ¿Y cuál es la respuesta obvia de esto? Sí, pero dice, y ninguno de ustedes la cumple. O sea, ya los confrontó. O sea, no pueden cuestionar sobre la ley de Moisés. Les dio Moisés la ley, pero ¿qué creen? Ninguno de ustedes está cumpliendo. Los está confrontando Jesús. Y dice, y todavía les hace otra pregunta, ¿por qué procuran matarme? Ahora, hasta aquí el texto no aparece, o sea, literalmente, que los judíos dijeran, te queremos matar, o nadie lo estaba amenazando a Jesús. Pero acuérdense algo, Jesús conoce el corazón de ellos. Conoce la malicia de los judíos que se estaban acercando a Jesús y que ninguno de ellos estaba cumpliendo la ley, porque no hay hombre que pueda cumplir toda la ley.
Y que aquel que se esfuerce o se esforzaba por cumplir la ley de Moisés y todo, si infringía un mandamiento, estaba infringiendo toda la ley. Entonces Jesús los está confrontando. ¿No les dio Moisés la ley? Todos seguramente, sí. Dice, pero ¿qué creen? Ninguno de ustedes la está cumpliendo. ¿Por qué procuran matarme? Obviamente Jesús con toda la intención les toca el tema de Moisés porque los judíos lo tenían como un gran profeta. Y ellos decían, tenemos la ley de Moisés. Y ellos reconocían que ahí se expresaba la voluntad de Dios. Sin embargo, obviamente no vivían de acuerdo a ella. Recordemos algo. ¿Se acuerdan que en Juan capítulo 5 Jesús sana a un hombre ahí en el estanque de Betesda? ¿Por qué lo juzgaron a Jesús? ¿Qué día era el día que fue sanado? Día de reposo. La ley establecía que debían de guardar el día de reposo. Los judíos eran muy celosos, y sobre todo los fariseos, los líderes judíos, eran muy celosos que se guardara la ley de Moisés, ¿cierto? Que se guardara la ley de Moisés. Pero ellos estaban, recordemos algo, los judíos, muchos de ellos eran celosos de cumplir, como decimos, a rajatabla los mandamientos, pero se estaban olvidando de la misericordia. Ajá. Y empezaron a perseguir a Jesús porque estaban ellos haciendo un juicio injusto de esto. O sea, estaban juzgando a Jesús. ¿Tú sanas aún en el día de reposo? Ahora Jesús en el capítulo 7 les está diciendo, ninguno de ustedes, por muy celosos que son, ninguno de ustedes pueden guardar la ley de Moisés. Es más, ustedes se están fijando que se está violando el sábado, el día de reposo, pero ustedes quieren matar. ¿No había acaso un mandamiento en la ley de Moisés que decía, no matarás? ¿Se dan cuenta? Porque aparte, ¿por qué estaban juzgando incorrectamente estos judíos? Ponían atención en algo ritual y no se daban cuenta en el peligro que ellos, o a lo que ellos querían llegar, que después de prácticamente 6 meses, porque esto sucede, la fiesta de los tabernáculos se celebraba en octubre. O sea, 6 meses después de estarlo persiguiendo, de estarlo acosando, lo llevan a juicio y finalmente matan a Jesús. Pero esas palabras y esa confrontación les caló tanto a los judíos, porque vean el versículo 20. O sea, Jesús les acaba de decir, ¿cómo es de que, la ley se las dio Moisés, ustedes no pueden, ninguno de ustedes la está cumpliendo, ustedes al contrario, procuran matarme y ahora ellos, en su mal juicio, ellos dicen en el versículo 20, respondió la multitud y dijo, ¿qué? Estás endemoniado, Jesús. ¿Quién procura matarte? Ahora imagínense la cara de algunos de la multitud. ¿Quién procura matarte? Nosotros somos unas blancas palomitas que no matamos ni una mosca. ¿Qué era lo que en realidad estaban dando? Relucía en esto su hipocresía de esos judíos. Pero su mal juicio los llevaba a ¿qué? A decir que Dios hecho carne estaba endemoniado. Ese era el colmo, ¿sí o no? O sea, a Jesús lo estaban criticando, según ellos, por violar el día de reposo, por sanar a un hombre. Pero ellos estaban persiguiendo a Jesús y lo querían matar. Y de eso no decían nada. Y Jesús los confronta. Y entonces esto les cala tanto que lo llaman de endemoniado. ¿Dónde estaban lo maravillados que estaban por su doctrina? ¿Se dan cuenta? O sea, no empezamos el pasaje con que se maravillaron porque era un hombre que no había estudiado y ahora los confronta y dice, ¿qué crees?
eres el mismo demonio. Tienes demonio. Pero ¿saben qué, hermanos? No es otra cosa esto que nos están narrando que el fiel reflejo del corazón humano. ¿Por qué? Porque recuerdan que, por ejemplo, Pedro, en Mateo 16, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les empieza a hablar, es cierto, les digo que tenemos que subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a sufrir, va a padecer. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Compadecido, ay, que no te suceda nada de eso. O sea, ese es el corazón inestable del ser humano. Un ratito se maravilla en la ley de Dios, un ratito está diciendo cosas. Jesús hasta lo reprendió, ¿verdad? Pero esto nos habla del poco discernimiento que tenían estos judíos y esta multitud. Esperaban tanto al Mesías, lo tenían frente a ellos y le llamaron endemoniado. Y les había incomodado y les había calado, Rosita, precisamente. Pero no es la única vez que a Jesús le llamaron así. Vaya conmigo a Marcos capítulo 3, versículo 22. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. O sea, lo juzgaban por sus acciones y por sus dichos y llegaban a la conclusión en su juicio injusto, en su discernimiento nulo. Decían, sus acciones y sus palabras son típicos de un endemoniado. Esa era la calidad o la manera en la que discernían los asuntos estos judíos, estos líderes religiosos. Y todavía, regresamos ahí a Juan 7, porque todavía se quieren hacer los desentendidos y dice, ¿quién procura matarte? ¿Quién procura matarte? Ninguno de nosotros procura matarte. La verdad es que se querían hacer los desentendidos, pero estaban equivocados en su juicio sobre Jesús y aún sobre la ley de Moisés, porque en realidad solamente ponían atención en unos puntos, pero no querían cumplir todos los puntos. Estaban equivocados. Ninguno de ellos cumplía la ley de Moisés, pero solamente querían resaltar algunas cosas que ellos aparentemente querían cumplir. Supuestamente pretendían ser celosos de que se cumpliera el mandamiento de guardar el día de reposo, pero también en la ley de Moisés decía que no debían matar y ellos procuraban matar. También en la ley de Moisés especificaba que al 8º día debían ser circuncidados los varones. Pero los que nacían en sábado eran circuncidados obviamente al 8º día. Entonces, ¿había circuncisión? O sea, ¿practicaban la circuncisión en día de reposo, sí o no? Sí, todos ellos lo hacían. Estaban violando el día de... O sea, hacía rajatabla el mandamiento. Pero ellos decían, bueno, yo lo puedo hacer, pero los demás no. Y eso muchas veces ¿de qué nos habla, hermanos? A veces incluso de cómo somos nosotros. Somos muy duros para juzgar a los demás, pero bien blanditos para juzgar situaciones nuestras. Somos muy duros para señalar al otro, pero no queremos que nadie nos señale a nosotros de las cosas que nosotros hacemos. Los judíos practicaban una serie de mandamientos y tradiciones de hombres, haciendo a un lado la misericordia. En realidad se habían vuelto legalistas. Eran religiosos sin amor y sin misericordia. Y la verdad es de que hay personas que pueden practicar ciertas cosas, cumplir con cierta religión, pero hacen a un lado la misericordia y se equivocan en su juicio. Y no solo Jesús era malentendido,
en sus palabras, sino que aún estaba siendo perseguido y más tarde fue muerto. ¿Todo por qué? Porque les decía la verdad. Los confrontaba con su situación, los confrontaba con su pecado, los confrontaba con su religión muerta. Eso era lo que les calaba a los judíos. Y en realidad lo que nosotros vemos es la manera en la que juzga el mundo y los religiosos. Del mundo es normal que se equivoquen al juzgar las cosas, ¿sí o no? Del mundo es normal. O sea, de que las personas que no tienen a Cristo en su corazón, es normal que juzguen las cosas de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque no conocen la ley de Dios. Pero aquellos que se dicen ser o se creen ser religiosos, ¿no se supone que conocen los mandamientos de Dios y de pronto aún así juzgan de una manera equivocada las situaciones? Claro, claro. No se guían por lo que dice la palabra de Dios. Y aunque la conozcan, de todos modos, no la hacen. Y a veces uno ni siquiera, o sea, porque yo creo que todos entendemos, ¿no? No andamos cazando a ver quién se equivoca y esto, aquello, pero pues, las redes sociales te avisan, ¿no? O sea, de pronto personas, como ahorita lo mencionan, de pronto personas que suben hasta cómo se maquillaron, ¿verdad? Suben lo que ponen, y uno dice, ¿a poco no conocen? Claro que conocen, pero les vale. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente de pronto son religiosos. Hermanos, no nos hagamos religiosos sin amor. Juzguemos con justo juicio y no según las apariencias, porque eso es prácticamente con lo que cierra el versículo 24. ¿Qué dice? No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Juzguen con justo juicio. Prácticamente, y bueno, me gusta lo que dice este versículo en la Nueva Traducción Viviente, porque dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. O sea, no juzguen de una manera superficial. Ahora, notemos algo en este versículo 24. Notemos que el Señor no está prohibiendo juzgar. Y no existe contradicción entre esto que está diciendo y Mateo 7. No existe contradicción, sino que más bien nos está diciendo, no juzguen a la ligera, no se dejen llevar solamente por lo superficial. El juicio que hagamos debe ser en base a la palabra de Dios que escudriña todo. Aquel que tiene una mente bíblica va a juzgar todos los asuntos bajo esa perspectiva bíblica. Pero aquel que tiene una mente carnal va a juzgar de acuerdo a la carne. Por eso cada vez nosotros debemos ser más y más amantes de la palabra de Dios, que debemos conocer más la palabra de Dios, que debemos ser diestros en la palabra de Dios para poder juzgar cada situación de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestros propios criterios. Cada día permitamos que la palabra de Dios nos juzgue a nosotros. ¿Sabían que la palabra de Dios nos juzga a cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros tenemos que ser confrontados con la palabra del Señor. Hay personas que solamente leen la palabra de Dios para adquirir un conocimiento y a lo mejor hasta para corregir a los demás. Pero lo primero que debemos entender, yo debo leer la palabra de Dios para que me corrija a mí, para que me confronte a mí, para que me diga realmente en lo que debo cambiar. Cada asunto de la vida debemos ejercer un juicio basado en la palabra de Dios. Estos judíos se equivocaron al juzgar a Jesús. Decían, este no ha estudiado, ¿de dónde tiene esta doctrina? De pronto Jesús los confronta y dice, está endemoniado. ¿Dónde quedó su juicio? Pero eso pasaba porque practicaban una religión muerta, una religión sin amor, sin misericordia. No juzguemos de acuerdo a lo que juzga este mundo, de una manera superficial.
Este mundo te juzga aparentemente por cómo te ve, por lo que tienes, por lo que tienes en cuanto a lo que ellos pueden ver. Pero ese no es el juicio correcto. Es más, algunos juzgan según su experiencia y asuntos, o sea, en general de la vida. Juzgan según su experiencia, según lo que les enseñaron sus padres, o incluso juzgan las situaciones según el mundo. Pero para tener un juicio justo de cada situación necesitamos conocer más la voluntad de Dios. Y eso obviamente está claramente expresado en su palabra. En su palabra. ¿Qué tanto realmente yo me expongo a la palabra de Dios para que su palabra me juzgue, me evalúe, me confronte y realmente me transforme? Ese es el propósito siempre de un mensaje de la palabra de Dios, que nos confronte, que nos juzgue, que nos diga nuestra verdad. Como hace 8 días les decía, no queremos escuchar mensajes bonitos, queremos mensajes que nos confronten, que nos confronte con nuestro pecado, que nos confronte con nuestra manera de vivir, que realmente corrija nuestra vida. Porque todos aquí estamos en ese camino en el cual necesitamos cambiar tantas cosas. Yo no sé si usted pueda reconocer que necesita cambiar muchas cosas, pero yo lo tengo que reconocer. ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias por tu palabra. Señor, cada vez, oh Dios, que nos acercamos a tu palabra, Señor, somos confrontados. Y tú nos enseñas, Señor, que en realidad incluso el mundo y las personas que están a nuestro alrededor, si fue juzgado Jesús, incluso de una manera incorrecta, ¿por qué a nosotros no nos habrían de juzgar? Pero Jesús incluso no está juzgando o no está prohibiendo, no prohibió que la gente lo juzgara. La verdad es de que nosotros debemos entender. Tu palabra dice que los creyentes somos como cartas abiertas ante el mundo y el mundo nos va a juzgar y muy seguramente nos va a juzgar equivocadamente porque no conoce tu palabra. Pero nosotros, Señor, nosotros que hemos recibido a Jesús y que nos esforzamos por hacer tu voluntad, realmente, Señor, no nos dejes, Señor, que solamente conozcamos, oh Dios, tu voluntad, sino que haya un deseo en nosotros por hacerla. Señor, de pronto al hacer tu voluntad, vamos a ser juzgados de una manera incorrecta. Jesús, por hacer la voluntad del Padre, le dijeron que era un endemoniado. Fue completamente juzgado de una manera incorrecta por unos religiosos que no tenían amor. Nosotros no podemos esperar menos que el mundo nos juzgue. Que no busquemos la aprobación de este mundo, sino que busquemos solamente tu aprobación. Pero aún, oh Dios, en medio de este mundo en el cual nosotros todos los días convivimos, oh Dios, que seamos luz y que podamos juzgar, oh Dios, cada situación que se nos presenta, cada situación que nosotros vemos en el mundo, Señor, con una mente bíblica y con los criterios divinos, Señor, lo que tú nos enseñas en tu palabra. Padre, gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú ministras nuestros corazones y nos confrontas, Señor. Y queremos que nos confrontes, Señor, con nuestro pecado y con la condición de nuestro corazón. Cada día, Señor. Y cada vez, oh Dios, que nos reunimos en este lugar, que tu palabra, oh Dios, golpee tan fuerte nuestro duro corazón para que podamos ser transformados, Señor, y para vivir para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.